trajo a la vida cristiana que tenemos que caminar. Y el Señor nos ha demostrado que ha hecho cosas grandes con nosotros, trayéndonos de allá y ahora estando aquí, en el camino del Señor. Pero hay algo todavía que es donde yo más quiero centrar este mensaje, y hay algo donde yo quiero que usted en esta hora ponga mucha atención. Dice que cuando ya cruzaron el Mar Rojo, en el versículo 22, dice el versículo 22, dice, e hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. Cuando ya cruzan el Mar Rojo, el pueblo del Señor, Moisés dice entonces, dice, hace que, de ahí cuando hizo que partieran desde el Mar Rojo, estamos hablando de que Moisés les está diciendo, bueno, ahora hay que emprender el camino, ahora hay que caminar, ahora lo que nos espera es un largo camino. El Señor nos ha prometido una tierra, el Señor nos ha prometido algo que vamos a conquistar, pero tenemos que ir, tenemos que caminar. No sé cuánto tiempo, no sé cuántos kilómetros, no sé cuántas ciudades vamos a atravesar, pero tenemos que caminar. Tenemos que emprender el viaje. Dice la Escritura, e hizo Moisés que partiese el pueblo de Israel desde el Mar Rojo. ¿Y hacia dónde los llevó el Señor? ¿Qué dice el versículo 22? ¿Hacia dónde los lleva el Señor al pueblo de Israel? Desierto. Al desierto de Shur. El Señor entonces, después de mostrarle su gran poder y su gloria, y después de haber pasado a su pueblo del Mar Rojo, el Señor dice, ahora los voy a llevar al desierto. Después de haberlo libertado de la esclavitud y del poderoso ejército de Faraón, el Señor dice, ahora los llevo al desierto. Pero ¿con qué propósito el Señor llevó a su pueblo al desierto? ¿Con qué propósito? El Señor no se equivoca. El Señor no hace las cosas por casualidad. El Señor no hace las cosas porque por algo, un pensamiento humano. El Señor hace las cosas en su perfección. Él sabe por qué llevaba a su pueblo ahora al desierto. El pueblo de Israel tenía que emprender el viaje rumbo a la tierra prometida, y al primer lugar donde el Señor decide llevar a su pueblo es al desierto. Entonces, hermanos, no nos espantemos cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, cuando el Señor nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva al desierto. Es un plan del Señor. Es algo puesto por Dios. El Señor algo quiere enseñarnos. El Señor algo quería tratar con su pueblo en el desierto. Amén. ¿Y saben qué es lo que significa la palabra Shur? Shur es una palabra hebrea. La Biblia no lo dice, pero la palabra Shur significa pared o muralla. Entonces podemos entender con qué se iba a topar el pueblo de Israel en el desierto. ¿Con qué se iba a topar? Con una muralla. ¿Ah? No una muralla física, terrenal, no, como una muralla espiritual. ¿Sí? Entonces el Señor les tenía preparado en el desierto una prueba, porque una pared, una muralla es una grande y una dura prueba. Hermanos, si usted está pasando por esa dura prueba, ahí está la muralla. Puede que usted esté pasando el desierto, pero ese desierto es para que el Señor le muestre más todavía su grande poder. Amén. Pensar que el calor era aún más grande. Entonces llegan al desierto, y cuando lleguen ellos, ¿qué empiezan a buscar? Cuando la Biblia dice anduvieron 3 días sin hallar agua, quiere decir que esos 3 días anduvieron buscando agua. Llega el pueblo de Israel al desierto y empiezan a buscar agua porque tenían la boca seca, porque ellos tenían sed, y entonces dice, y esos 3 días recorrieron ese desierto y no hallaron agua. Hay pruebas que para el cristiano a veces pueden durar solamente 3 días. Por esos 3 días, para nosotros puede significar mucho tiempo. Yo siento que esto me va a matar. Yo siento que esta enfermedad, yo siento que este problema, yo siento que esta situación difícil, yo siento que este problema económico, yo siento que el desempleo, o yo siento que este asunto con mis hijos, yo siento que esta prueba ya no aguanto un día más. ¿Verdad que a veces así pasa? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Así sucede a veces. No estamos hablando de un mes, estamos hablando de 3 días. 3 días sin hallar absolutamente nada de agua.
Y cuando de repente llegan, dice en el verso 23, acompáñenme en el verso 23, cuando de repente llegan ellos, en el verso 23 dice, y llegaron a Mara, así se llama ese lugar. ¿Por qué se llama Mara? Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas. Cuando llegan ellos a un lugar llamado Mara, y ven ahí aguas, ahí que había aguas, entonces ellos llegan y se alegran. Imagínense en un desierto y ver ahí agua, que ahí está corriendo el agua. Entonces me imagino que todos a correr al agua. Así como los animalitos, ¿verdad? Cuando tienen sed y los llevan a tomar agua al arroyo, al río, al estanque, todos corren. Y me imagino que los de Israel, todos al agua. Y cuando llegan al agua, dice la escritura, no pudieron tomar esa agua. ¿Por qué no pudieron tomarla? Porque esas aguas eran amargas. Eran amargas. Eran amargos, así como cuando nosotros pensamos que ya la prueba lo estamos pasando. Así como cuando decimos, yo creo que esto es el final, ¿verdad? Y todavía cuando pensamos que ya la estamos librando, y todavía cuando pensamos que ya encontramos trabajo, cuando pensamos que ya vamos a solventar los gastos, cuando pensamos que ya no siento el dolor y siento que ya la enfermedad no regresa, entonces cuando pensamos que la prueba ya está pasando, la dificultad todavía se hace más grande y permanece. No olvidemos que dentro de este plan, en medio estaba el Señor. Nunca olvidemos que dentro del plan de lo que estemos pasando, si estás pasando esos 3 días en el desierto, esos 3 días sin hallar agua, y si tú estás buscando y tú quieres saber algo, quieres cuando menos ver algo un poquito para pasar esta situación, si tú quieres sentir un poco de mejoría en tu salud, a lo mejor tienes tratamientos, hay médicos que has visitado y dices, no veo mucho, yo necesito algo más, yo quiero sentirme bien, hay un problema económico, problema familiar, a lo mejor con tu esposo, con tu esposa, tal vez tu esposo no está aquí y tienes problemas con él, tal vez tu esposa no está aquí y tienes problemas con ella, tal vez tus hijos no quieren seguirte. Hermanos y hermanas, pero no olvidemos que dentro de esa situación el Señor está en medio. Sí, amén. Y no olvidemos el tema de este mensaje que dice que Él transforma nuestras dificultades en milagros. Cuando vemos que se hace más grande todavía el problema y la dificultad crece, hay algo que no debemos de hacer. Y es lo que muchos cristianos han hecho. Dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Exacto, murmuró contra Moisés. ¿Y la murmuración qué cosa es? ¿Qué cosa es murmurar? Murmurar es, el hermano decía, se rebeló. Obviamente se rebelaron porque murmuraron. Pero la palabra murmurar quiere decir hablar mal de, estar en contra de. Entonces dice que empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a estar en contra de Moisés, y cuando el pueblo habló mal de Moisés, no estaba hablando mal de Moisés, estaba hablando mal del plan de quién. Estaba hablando mal del plan de Dios. Cuando el pueblo estaba en contra de Moisés, el pueblo entonces estaba en contra del poder y del plan del Señor. Dice, el 25, y aquí va, el 25 dice, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué dice el versículo 25? Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se impulsaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Y allí qué? Los probó. ¿Y usted cree que el pueblo de Israel pasó la prueba? El Señor prueba a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El Señor permite las pruebas a su pueblo. Y esas pruebas van a llegar a tu vida y a la vida mía. Ahí está el Señor. Entonces Moisés clama a Jehová y Jehová le muestra un árbol muy grande.
y Jehová le dice, echa este árbol a las aguas amargas, porque yo tengo el poder de convertir lo amargo en dulce, tengo el poder de convertir tus lágrimas en alegría, tengo el poder de convertir esa enfermedad en una sanidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos de acuerdo con la palabra. Y cuando Moisés echa el árbol a las aguas se endulzaron así. Las aguas se endulzaron rápidamente. Porque Él tiene el poder. Porque Él tiene un plan precioso. Porque Él nos va a demostrar su gloria en lo más amargo de la vida. Porque Él nos va a demostrar su poder en lo más difícil del desierto. Ahí donde usted y yo pasamos o estamos pasando, o lo que estemos viviendo, el desierto, lo seco, quizás a veces, sabes, sientes que nada te puede dar sabor a tu vida. Sientes amarga la vida, sientes amargo la situación. A lo mejor llevas días, llevas meses, o quizás llevas años viviendo amargura. Pero no olvides, no dejes de clamar a Dios, porque Él te puede convertir lo amargo en dulce. Amén.